Continuando con los modelos de series de tiempo, bueno, acabamos de terminar de ver lo que son las proyecciones de tendencia. Ahora vamos a ver lo que son las variaciones estacionales. Algunas veces las variaciones recurrentes en ciertas estaciones del año hacen necesario un ajuste estacional en el pronóstico de la recta de tendencia. Analizar los datos en términos de meses o trimestres facilita la detección de los patrones estacionales. Con frecuencia, se emplea un índice estacional con los modelos de pronósticos con series de tiempo multiplicativos para realizar un ajuste en el pronóstico cuando existe un componente estacional. Un índice estacional indica la comparación de una estación dada como un mes o trimestre y una estación promedio. Cuando no hay una tendencia, el índice se determina dividiendo el valor promedio para una estación específica entre el promedio de todos los datos. Un índice de 1 significa que la estación es promedio. Por ejemplo, si las ventas promedio en enero fueran de 120 y las ventas promedios en todos los meses fueran de 200, el índice estacional para enero sería 120 entre 200, lo que equivale a 0.6, de manera que enero está abajo del promedio. Cuando ambos componentes de tendencia y estacional están presentes en una serie de tiempo, un cambio de un mes a otro se podría deber a una tendencia, variación estacional o simplemente a fluctuaciones aleatorias. Para ayudar con este problema, debería calcularse los índices estacionales con un enfoque de promedio móvil centrado, o PMC, siempre que esté presente una tendencia. Este enfoque previene que una variación causada por la tendencia se interprete incorrectamente como una variación estacional. Viendo el ejercicio en Excel, entonces vamos a ver que un índice estacional indica, como ya lo vimos, la comparación de una estación dada, ya sea meses, trimestres, semestres, etc. Y una estación promedio. Cuando hay tendencia, el índice se determina dividiendo el valor promedio para una estación específica entre el promedio de todos los datos. Vamos a hacer un ejercicio donde se dice, por ejemplo, que vamos a suponer que esperamos que la demanda anual de computadoras en el tercer año, ¿verdad? Aquí nosotros estamos teniendo un ejercicio donde vamos a pretender que esto es una demanda de computadoras que es mensual y lo estamos viendo en 2 años. Y vamos a suponer entonces que para la demanda anual va a ser de 1.200 computadoras. Vamos a decir que de esas 1.200 computadoras se va a esperar que se vendan unas 100 por mes. En este caso, no pronosticamos que cada mes vaya a tener una demanda de 100, sino que las vamos a ajustar de acuerdo a los índices estacionales de la siguiente forma. Entonces, la idea aquí no es pensar que para el tercer año se vendan 1.200 unidades, creyendo que podrían ser unas 100 por mes, se vaya a mantener esto de esta forma. Porque los datos que nosotros tenemos ya de años anteriores pueden tener un comportamiento, por ejemplo, estacional. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, para saber si los datos tienen comportamiento estacional, nosotros podríamos hacer una gráfica. En este caso, podemos venir a insertar. Vamos a escoger un gráfico de dispersión y vamos a ver de esta forma. Ok. Generalmente, en un año, ver si tenemos un comportamiento o no estacional es complicado, porque básicamente la estacionalidad hay que verlo a través del tiempo. Pero si graficamos los 2 años juntos, y le damos entonces insertar y graficamos, podemos ver que el comportamiento de nuestros datos es similar a través del tiempo. Entonces, aquí nosotros podríamos decir que esta fluctuación que tenemos acá se debe a un comportamiento estacional. Y por eso nosotros no podríamos pensar que la venta de unidades sea de 100 por mes, porque entonces aquí nos tendríamos esa estacionalidad que se ocupa. Para hacer estos cálculos, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir una tabla que tenga el promedio del año 1 y 2. Vamos a determinar un índice estacional promedio y luego vamos a determinar ese índice estacional. Para hacerlo, entonces, vamos a hacer las siguientes fórmulas. Primero, bueno, podemos tener aquí en la demanda promedio total
podemos insertar una suma para toda esta columna, para que de una vez se vaya haciendo. Y la demanda mensual lo que va a hacer es un cálculo de nuestra demanda promedio total entre los 12 meses del año. Para hacer esto, entonces, vamos a utilizar la fórmula de Excel que se llama promedio del año 1 y 2. Entonces, solamente ponemos igual promedio y seleccionamos estos dos datos. Y la computadora nos lo saca de una vez. Va a ser 90 para el primer mes, que sería el mes de enero, y ahora podemos arrastrar la fórmula para todos los datos. En este caso, vamos a ver que ya tenemos todos los promedios. Si nosotros graficamos esto otra vez, vamos a ver que este comportamiento de los promedios también está comportándose de la misma forma. Entonces, vamos a insertar el gráfico rápidamente y podemos ver aquí cómo nuestros promedios también se están comportando de la misma forma. Ok. Ahora, bueno, ustedes ya vieron que esto se hizo porque ya tenía la fórmula, pero ¿cuál es la fórmula para sacar el índice estacional promedio? Entonces, el índice estacional promedio va a ser nuestro promedio entre la demanda mensual. Entonces, vamos a determinar 90 dividido entre 94 y hay que recordar poner la tecla F4 para poder que salgan los signos de dólar, que quiere decir que esta celda está fija. Ok, entonces ya aquí tenemos un índice estacional promedio. Recordemos de dónde salía este 94, y este 94 es la sumatoria de las demandas promedios entre 12. Y entonces de aquí podemos obtener ese índice estacional promedio. Ahora, lo que tenemos que sacar también es un índice estacional. ¿Cómo se determina el índice estacional? Bueno, vamos a tomar las 1200 unidades que queríamos vender o que estamos pensando vender, las vamos a dividir entre los 12 meses del año, ¿verdad? Que es lo que queríamos distribuir antes. Les recuerdo que esto, si lo hubiéramos hecho anteriormente de esta forma, hubiera sido las 1200 unidades divididas entre los 12 meses. Vamos a tener como resultado 100 unidades, que era lo que se decía que no podía hacer. Ahora estamos haciendo exactamente lo mismo, dividiendo las 1200 entre 12, pero le estamos multiplicando por un índice estacional. Y de esta forma podemos mantener esa estacionalidad en nuestro pronóstico. Entonces vamos a decir que para el primer mes va a ser 95.74. Y recuerden que arrastramos esta fórmula para que sea igual para todos los valores. Y vamos a obtener de esta forma nuestro índice estacional. Una vez que hacemos esto, pues bueno, lo que hice ahora fue copiar estos tres primeros datos que tenemos, los meses y los 2 años, y los pegué en esta nueva columna de acá. Bueno, no en esta nueva columna, sino en esta sección de acá del libro de Excel. Y además copié y pegué los valores que acabamos de pronosticar. Esto lo estoy haciendo solamente para facilidad de hacer un gráfico, ya que por tener estos datos aquí no podría tener un gráfico comparativo. Entonces, a la hora de copiar estos datos y pedirle la gráfica, vamos a verificar que realmente estamos teniendo este pronóstico de la forma adecuada. Y aquí lo podemos ver. Entonces, recordemos que un índice estacional va a indicar la comparación de una estación dada y una estación promedio, que es lo que acabamos de hacer aquí. Ahora, regresando a nuestra presentación, vamos a ver las variaciones, vamos a ver ahora las variaciones estacionales, pero con tendencia. Entonces, en este caso, cuando ambos componentes de tendencia y estacional están presentes en una serie de tiempo, por ejemplo, un cambio de un mes a otro se podría deber a una tendencia, a una variación estacional o simplemente a fluctuaciones aleatorias. Para ayudar con este problema, debería calcularse los índices estacionales con un enfoque promedio móvil centrado, que sería el PMC, siempre que esté presente una tendencia. Ese enfoque previene que una variación causada por la tendencia se interprete incorrectamente como una variación estacional. Viendo un ejercicio en Excel, sería de la siguiente forma. Entonces, aquí, ahora en el documento de Excel, vamos a empezar a hacer un ejercicio paso a paso. Primero, ocupamos calcular el PMC o el promedio móvil centrado.
Para determinar la magnitud de la variación estacional, se compara con un promedio del trimestre centrado en ese periodo. Se tiene un total de 4 trimestres con un número igual de trimestres, antes y después, de manera que la tendencia se va a promediar. Si se considera el trimestre 3 del año 1, las ventas reales de este trimestre son de 150. Para calcular la magnitud de la variación estacional, se realizan los siguientes cálculos. En este caso, entonces, por estar hablando de que son trimestres, vamos a tomar 1.5 trimestres o un trimestre y medio antes del trimestre 3 y 1.5 trimestres después. Viéndolo en el cuadro puede ser un poco más sencillo. Vamos a tener aquí los 3 años y cada uno de estos años está dividido entre trimestres. Los colores son para poder ayudar a apreciar mejor los trimestres. Entonces los colores aquí son opcionales. Tenemos las diferentes ventas y lo primero que vamos a hacer entonces es el promedio móvil. Se dice que se toma entonces un trimestre y medio antes del 3. Entonces, para hacer esto, vamos a tomar la fórmula, vamos a tomar nuestro primer trimestre y vamos a tomar solo la mitad, por eso está multiplicado entre 0.5, que es lo mismo que dividir entre 2. Vamos a tomar nuestro segundo trimestre completo, luego tomamos el tercer trimestre completo, tomamos el cuarto trimestre completo y la mitad del último trimestre. Entonces, la idea acá es que esto lo vamos a dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque aquí tenemos 1, 2, 3 trimestres completos más medio y medio serían 4. Le damos Enter y nos va a sumar 132. Y ahora esta fórmula la podemos hacer verdadera para todos los datos. Aquí es importante saber cuándo detenerse. Podemos revisar la fórmula, le damos doble clic y vamos a ver que todavía tengo un dato aquí sin utilizar. Eso quiere decir que todavía puedo arrastrar la fórmula 1 más. Verifico y ya llego hasta el final. Si yo lo arrastrara de nuevo, esto podría empezar a generar errores para todo el ejercicio. Siempre me va a dar un resultado, pero si yo le doy un clic aquí, voy a ver que ya estoy utilizando celdas en blanco. Y entonces esto no es correcto. Nos vamos a quedar hasta acá. Entonces, aquí es donde podemos ver otra vez. Estamos tomando 1,5 antes del 3 y 1,5 después del trimestre 3. Y así nos empezamos a acomodar para el resto de los trimestres. Una vez que obtenemos esto, vamos a hacer la siguiente fórmula, que va a ser la razón de estacionalidad. Entonces, para determinar esta razón de estacionalidad, vamos a verlo de esta forma. Hacerlo más grande para que se vea. Y nuestra razón de estacionalidad va a ser así. Vamos a tomar nuestras ventas y las vamos a dividir entre el PMC. Y esta razón de estacionalidad la vamos a hacer para todos. Entonces, nuestras ventas divididas entre el PMC para todos los casos. Y en este caso, en este ejemplo, se va a ver el siguiente resultado. Listo. Una vez que hacemos esto, hay que hacer otro paso. Este ejercicio es de muchos pasos. Entonces, vamos a hacer el siguiente, que va a ser determinar el índice trimestral. Para determinar este índice trimestral, es importante tomar los valores que tenemos. Vean que este valor de aquí corresponde al tercer trimestre y este valor de aquí también corresponde al tercer trimestre. Los sumamos y los dividimos entre 2. Y de esta forma obtenemos un índice trimestral. ¿Qué les recomiendo antes de hacer esto? Bueno, podemos aquí utilizar muchos colores. En realidad yo soy más visual. Entonces, este que corresponde al 3, podríamos ponerlo en gris. Y vamos a ver quién más corresponde al 3. Deberían de haber dos representando cada trimestre. Entonces, aquí tenemos el tercer trimestre y este lo representa. Bueno, ya ese estaba fácil porque lo vimos aquí en la fórmula. Ahora, voy a usar otro color. Tal vez vayan a ser al final muchos colores, pero este va a ser para nuestro trimestre 4. Nuestro trimestre 4 va a ir con este color. Tal vez no se aprecie bien en el video, pero es un poquito más claro.
¿Y quién más está en el trimestre 4? En este caso sería este. Lo selecciono. Ahora me toca para el trimestre 1. ¿Quién está en el trimestre 1? Vamos a ponerlo aquí en un color. Y en el trimestre 1 tenemos a este otro dato de acá. Y voy a dejar en blanco el trimestre 2. Entonces podemos ver que de verdad tenemos representación de 2 por trimestre. Sacamos esta fórmula entonces, seleccionamos, dividimos los datos por cada trimestre, los sumamos y luego los dividimos entre 2 para tener un índice trimestral. Una vez que hacemos todo esto, vamos a obtener solamente 4 datos. Estos 4 datos, entonces, igual si yo quisiera, podría decir que los pongo del mismo color. Entonces, este sería de color gris, este sería el color celeste. Aquí estoy utilizando la brocha para tomar el formato. Este sería del color anaranjado. Entonces, vamos a seleccionar aquí, así para ya saber a quién corresponden. Y, bueno, el último sería color blanco. En realidad no es necesaria la brocha, solamente para que se centre. Listo. Bueno, la recomendación aquí es que como estos datos están desordenados, ¿por qué desordenados? Porque entonces vamos a ver que empezamos con el trimestre 3, 4, 1 y 2. Es mejor acomodarlos entonces. Sería 1, 2, 3 y 4, que es lo que estoy acomodando en este caso de esta forma. Aquí. Vean que es acomodar los datos solamente para que se acomoden bien por cada uno de los diferentes trimestres. Esto porque va a ser más fácil la siguiente manipulación de los datos. Vamos a seguir el siguiente paso, que el siguiente paso se conoce como el método de descomposición. Entonces, el método de descomposición del pronóstico con componentes de tendencia estacional es lo siguiente. La descomposición va a ser el método para aislar la tendencia lineal y estacional para poder desarrollar pronósticos más exactos. Entonces, primero se calculan los índices estacionales y se quita la estacionalidad de los datos, dividiendo cada uno entre su índice estacional. Y luego se encuentra la recta de tendencia con datos sin estacionalidad. Entonces, para poder hacer esto, los pasos son los siguientes. Vamos a tomar otra vez nuestros trimestres. Esta flecha que tengo aquí azul, lo que está indicando es que estos valores trimestrales los estoy tomando como estaban antes en el ejercicio y los estoy poniendo aquí. Y el mismo valor de las ventas. Si ustedes ven esta parte de aquí, estoy repitiendo el cuadro. Entonces, esto de acá, si se quisiera, podríamos hacer una llave para indicar que es la misma información. Entonces vamos a poner que esto, le damos vuelta, estos datos salen de aquí arriba. Son los mismos. Ok, ahora vamos a colocar los índices estacionales y por esto era importante haberlos ordenado. Este paso, si queremos, lo podemos saltar, pero hay que recordar ponerlos de forma ordenada en este siguiente. Entonces ponemos nuestros índices estacionales para el trimestre 1, 2 y 3 y 4 y luego sacamos las ventas sin estacionalidad. Vamos a seleccionar nuestras ventas y las vamos a dividir entre el índice estacional. Y lo mismo lo vamos a hacer para cada uno de estos valores. Ahora bien, ¿cómo se harían los siguientes años? Como nuestros índices estacionales son los mismos para todos, los vamos a copiar y los vamos a pegar. Vamos a ver, tengo un error acá. Como nuestros índices estacionales son los mismos, vamos a copiarlos y pegarlos para todos. En este caso estaba linkeada en este caso están linkeados los valores a estos que tengo aquí. Pero bueno, aprovechando que los determiné de aquí, puedo copiarlos y los voy a pegar. Entonces, estos son los mismos para cada uno de estos. Selecciono y pego y selecciono y pego. Vean que los valores son repetidos. Entonces, una vez que hacemos esto, podemos continuar con nuestra división para tener nuestras ventas, recuerden, sin estacionalidad. Aquí lo que estamos haciendo es el método de descomposición. Listo. Ahora podemos ver estos datos. Aquí es importante ver que nosotros estamos eliminando ese factor de estacionalidad.
Si nosotros quisiéramos hacer esto de forma gráfica, es importante ya eliminar estos valores que dicen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es importante tratar de acomodarlos para que la gráfica vaya a salir de una mejor forma. Vamos a proceder a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a poner nuestros trimestres en este caso y vamos a copiar nuestras ventas sin estacionalidad. Entonces, aquí yo tenía estas fórmulas. Aquí hay un consejo que les puedo dar, que es darle copiar y venir y posicionarnos aquí y darle pegar valores. De esta forma se pierden las fórmulas. Si nosotros vemos, aquí nosotros vamos a tener divisiones. Si yo solamente copio, doy copiar y pegar, por ejemplo, aquí, vamos a tener este error. Pero si yo copio y le doy pegar especial, pegar, en este caso, valores, voy a tener solamente mis datos y pierdo las fórmulas, entonces mantengo la información. Igual aquí hay una tecla rápida para pegar valores. Ok, entonces, una vez que me traigo mis ventas en estacionalidad que tenían este paso, voy a acomodar los trimestres. Pero vean que aquí nuestros trimestres los estoy acomodando ya no ordenados 1, 2, 3, 4, sino que lo estoy haciendo con una numeración corrida. Esta numeración corrida lo que nos va a permitir es obtener nuestra gráfica. Entonces nuestra gráfica la vamos a hacer con estos valores de aquí y lo que tengo acá abajo es lo que corresponde a los trimestres 1, 2, 3 y 4 que requiero pronosticar. Entonces por eso la numeración es seguida y va a ser como 13, 14, 15 y 16. Pero en este caso, entonces vamos a sacar nuestra gráfica. Seleccionamos los datos. Bueno, aquí se hizo un recuadro, en realidad no quería hacer esto. Hacemos nuestra gráfica, selecciono los datos. Ya estas gráficas ya saben hacerlas, serían insertar, determinamos la gráfica. Ok. Y ahora que tenemos nuestra gráfica, vean que aquí se pierde la estacionalidad. Entonces, ya viendo estos datos sin estacionalidad, podemos ver que hay una tendencia así que es creciente, pero ya no tenemos estacionalidad. Vamos a seleccionar la gráfica y vamos a pedir la línea de tendencia. Entonces, le doy clic derecho y le doy agregar línea de tendencia. Y una vez que tengo mi línea de tendencia, voy a aprovechar esta herramienta que tengo acá y le voy a pedir que me agregue también la ecuación en el gráfico. Vean que una vez que le pido la ecuación en el gráfico, voy a tener este valor de aquí. Está oculto, casi no se ve, pero este valor dice que Y es igual a 2.3434x más 124,78. Entonces, una vez que tenemos nuestro gráfico realizado y tenemos nuestra línea de tendencia y podemos sacar la ecuación de la gráfica, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el pronóstico de ventas para el primer trimestre del año 4. Entonces, el primer trimestre del año 4 ya sabemos que está identificado por el número 13. Y esto es similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a poner entonces la ecuación que va a decir que Y es igual a 2,3434x más 124,78. ¿Qué haríamos entonces? Vamos a decir en este caso que X va a ser igual a 13, que es este valor que tenemos acá. Y vamos a multiplicarlo. Vamos a hacer las multiplicaciones correspondientes de la siguiente forma. Vamos a tomar el primer dato, sería tomar este valor de acá, 2,3434, lo multiplicamos por 13 y le sumamos los 124,78. Y de esta forma vamos a determinar el siguiente trimestre, que sería multiplicado por 14, el siguiente multiplicado por 15 y el último por 16, tal como tenemos aquí los números 13, 14, 15 y 16. Ok, entonces, ¿qué tenemos en este caso? En este caso vamos a decir que tenemos un pronóstico antes del ajuste de estacionalidad. Aquí logramos pronosticar cómo van a ser nuestras ventas, pero este pronóstico todavía no está completo. Mucha gente queda en estos ejercicios hasta este punto, pero tenemos que recordar
que si antes hicimos este ajuste para quitar la estacionalidad o sacar las ventas sin estacionalidad, tenemos que recordar agregar eh, esa estacionalidad, por decirlo de esta forma. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a recordar nuestros ajustes que teníamos aquí. Recuerden que estos ajustes entonces van a venir de, en este caso, voy a hacerlo pequeñito, nuestros ajustes de estacionalidad vienen desde aquí, ¿verdad? Que ya los habíamos determinado. Otra vez vamos a hacerlo grande. Básicamente, este ajuste estacionalidad que tenemos acá, entonces eran estos valores que ya habíamos determinado desde el puro principio del ejercicio. Y lo que haríamos sería, vamos a acomodar esto aquí, multiplicar nuestros pronósticos, ¿verdad? Los pronósticos que acabamos de realizar, los multiplicaríamos por ese ajuste estacional. Recuerden que antes estos valores los utilizamos para dividir, entonces ahora los utilizamos para multiplicar. Y una vez que tenemos estos valores, ya podríamos decir que tenemos nuestro pronóstico para los trimestres 1, 2, 3 y 4 realizados de la manera correcta. Entonces, continuando con la presentación, lo que nosotros estuvimos viendo sobre las variaciones estacionales con tendencia, vimos el método de descomposición del pronóstico con componentes de tendencia estacional. Entonces, como ya lo dije, el proceso de aislar los factores de tendencia lineal y estacional para desarrollar pronósticos más exactos se va a llamar descomposición. Y el primer paso que hicimos fue calcular los índices estacionales para cada estación. Luego se elimina la estacionalidad de los datos dividiendo cada número entre su índice estacional. Después se encuentra la recta de tendencia usando los datos sin estacionalidad. Y por último obtenemos la ecuación de la tendencia. Y esta ecuación sirve para desarrollar el pronóstico basado en la tendencia. Y hay que recordar multiplicar el índice estacional correspondiente para poder efectuar el ajuste estacional. Ahora vamos a ver el uso de una regresión. Ya antes vimos las regresiones lineales, ahora vamos a ver el uso de la regresión con componentes de tendencia y estacionalidad. También podemos utilizar una regresión múltiple para poder pronosticar cómo los componentes de tendencia y estacionalidad están presentes en una serie de tiempo. Una variable independiente es el tiempo y las otras variables independientes son las variables artificiales para indicar la estación. Entonces, estas variables artificiales nosotros tenemos que crearlas. Si pronosticamos datos trimestrales, vamos a tener 4 categorías que van a ser los trimestres, por lo que se usan 3 variables artificiales. Vamos a ver la siguiente fórmula. Entonces, vamos a tener como x sub 1 el periodo, x sub 2 va a ser igual a 1 si es el trimestre 2 y 0 si es cualquier otro trimestre. El x3 va a representar 1 si es el trimestre 3 y 0 si es cualquier otra cosa. Y x4 va a ser igual a 1 si es el trimestre 4 o 0 si es de cualquier otra forma. ¿Cómo se ve esto mejor? Bueno, vamos a verlo en el documento de Excel en un ejercicio. Aquí vamos a tomar los datos que teníamos antes. Vamos a poner año 1 para los primeros 4 trimestres. Recuerden, podemos combinar y centrar las celdas para que se vea mejor. Vamos a hacerlo para el año 2. Y lo haríamos para el año 3. Y acomodando los datos de esta forma, también podríamos hacer un recuadro, solamente para tenerlos un poco más claros. Vamos a hacerlo así. En este caso, el año 4 está en rojo porque es el que nosotros queremos pronosticar. Y vamos a tener el trimestre 1, 2, 3 y 4. También voy a hacerle la cajita de encierro. Ok. El periodo de tiempo, entonces, X1 va a ser nuestro periodo de tiempo. Esto es fácil porque ya nosotros vimos que es mejor convertir esos datos que se expresan en trimestres en valores de 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vamos a poner 1, 2, 3 y vamos a continuar la numeración con Excel. Inclusive podríamos llegar hasta aquí abajo, recordando que estos valores son los que nosotros queremos pronosticar. Listo. Ahora, si vemos la fórmula, dice que X1, que es la X que puse aquí, va a ser el periodo. Tenemos nuestro periodo de tiempo expresado de esta forma. X2, que es la que tenemos aquí,
dice ahora que es 1, o sea, esto vamos a hacer aquí un binario con unos y ceros. Vamos a poner 1 si es el trimestre 2 y 0 si es otra cosa. En este caso, no es el trimestre 2. Eso quiere decir que tenemos que poner un 0. Vamos a venir aquí. Dice que es 1 si es el trimestre 2. En este caso es mi segundo trimestre, ¿verdad? Me estoy guiando con los valores de aquí. Y vamos a tener otra vez 0. 0. Vamos a tener 0. Otra vez tendríamos 1. Tenemos 0, 0, 0, 1. Y bueno, estos valores en realidad como son repetitivos los podemos tomar y ponerlos de esta forma. Listo. Ahora, una vez que tenemos nuestros datos, debemos proceder a hacer nuestra regresión lineal múltiple. Recuerden que vamos a ir entonces a datos, análisis de datos y optamos por la opción regresión. Para el rango de entrada Y, vamos a tomar desde las ventas para tener los títulos, todos los valores que tenemos. Y para el rango de entrada X, vamos a seleccionar igual con los títulos para todos los datos que tenemos. Una vez que hace esto, me pregunta dónde quiero pegar los datos. En este caso voy a decir que en una hoja de Excel nueva. Lo marco aquí y marco que tengo los rótulos. Le doy a aceptar. Vamos a tener entonces nuestro resultado de la regresión. Como les digo, como les dije antes, en realidad todos estos resultados se podrían utilizar, pero en este caso lo que a nosotros nos interesa son los que tenemos aquí. Entonces, voy a ponerles un color, porque esos son los valores que a nosotros nos interesan. Y ya con estos valores nosotros podemos crear nuestra ecuación. Para crear nuestra ecuación vamos a recordar la fórmula, ¿verdad? Que vimos en la presentación. La convertiríamos, entonces convertiríamos nuestra ecuación de esta forma. Vamos a ver aquí que nuestros valores son exactamente estos. Tenemos el 104,1. En realidad lo estoy trabajando en decimal. Tenemos, bueno, lo estoy trabajando como un decimal aquí en la fórmula, pero se supone que estoy copiando todos estos valores. Luego tengo el X1, que sería 2,31, que es el valor que tengo aquí. El 15,68, que es el valor que tengo aquí. Luego tengo el 38,70, que lo tengo aquí. Y por último tendríamos el 30,625, que es el valor que tengo. Teniendo esta ecuación, ahora lo que nos queda es hacer el pronóstico. ¿Cómo sería el pronóstico? Bueno, lo voy a trabajar en este espacio de aquí para mayor facilidad. Voy a traer también la información con la que estábamos partiendo. Esta información también es muy útil, ya que nos decía que X1 va a ser el periodo y luego vamos a manejar las X como se ven acá. Bueno, viendo esto, también ocupamos saber esta información, que entonces los valores que queremos proyectar van a ser para el 13, 14, 15, 16. Voy a copiar estos datos para tenerlos también aquí. Los valores que queremos proyectar van a ser estos. Vamos a poner aquí nuestras proyecciones. Entonces, como dice aquí que X1 va a ser igual al periodo, vamos a hacer la ecuación acá. Entonces, para el 13, vamos a tomar la ecuación tomando estos mismos datos, pero desde nuestra regresión lineal. Vamos a ver si podemos acomodarlo y vamos a ponerlo de esta forma. De hecho, puedo ocultar estos datos de acá porque en este momento no los vamos a ocupar. Ya teniéndolos ocultos, vamos a manejar solo estos valores de aquí. Siempre, siempre, siempre vamos a ocupar entonces tener nuestro valor que es la intercepción y le vamos a sumar, como dice la fórmula, el siguiente valor que sería X1. ¿Y quién dice que es X1? Es el periodo. Entonces X1 lo vamos a multiplicar por el periodo que va a ser 13. Luego, ¿qué pasa? Dice que X2 sería igual a 1 si es el trimestre 2 y si no va a ser 0. En este caso, como estamos en el trimestre 1, sería 0.
Entonces aquí sería como multiplicar 0 por x, que va a ser 0, igual va a ser para x3, si no es el trimestre 3 va a ser 0, y para el x4, que si no es el trimestre 4 sería 0. Entonces lo multiplicamos y ya para el primero ya lo tendríamos. Ahora vamos a hacer el segundo. El segundo va a ser igual siempre la intercepción más, en este caso, x1 que es el periodo. Vamos a tomar este valor por nuestro periodo y dice que x2 va a ser igual a 1 si es el trimestre 2. Como estamos en el trimestre 2, entonces ponemos 2 más esto por 1. Y eso nos va a dar 152,16. Ahora vamos a seguir el siguiente. Vamos otra vez a tomar la intercepción. Vamos a sumar x1 por, en este caso va a ser 15, más, vamos a utilizar x2, no, porque en este caso estamos en el 3, entonces sería 0. Vamos a utilizar x3, sí, entonces nos brincamos x2 porque sería multiplicar esto por 0, sería igual a 0, entonces no vale la pena hacerlo, y x3 lo multiplicamos por 1. Tendríamos el siguiente dato. Entonces, ahora en este caso vamos a tomar la intercepción más x1 por el periodo más, en este caso como es x4, seleccionamos x4 por 1 y nos da 171,16. Ahora que tenemos nuestros pronósticos, podemos tomar estos valores, los vamos a copiar y podemos ir a donde estábamos haciendo el cuadro de la regresión lineal anterior y lo pegaríamos acá donde vamos a tener los resultados. Recuerden darle pegar valores. Y para tener la misma cantidad de decimales, entonces vamos a reducirlos aquí. Y este entonces sería nuestro pronóstico para el año 4.